Nuestro equipo está haciendo una rifa de 2.500 pesos para ustedes que han estado siguiendo todo este crecimiento. Para participar, solo tienen que darle me gusta al video y comentar cuál ha sido el mayor sacrificio que alguien ha hecho por ustedes. Ahora sí, voy a empezar por lo que realmente importa. La plaza central de la Ciudad de México bullía bajo un sol poniente, sus rayos dorados tiñendo los edificios históricos de un naranja vibrante. El aire transportaba el olor a tacos, fritos, claxones de coches y la cacofonía de voces, un mosaico urbano que Ricardo apenas registraba mientras caminaba apresurado. Sus lustrosos zapatos italianos se deslizaban sobre las piedras irregulares, contrastando con la suciedad y el desgaste que cubrían la mayoría de las banquetas a su alrededor. Estaba inmerso en sus propios pensamientos, su mente calculando cifras y plazos, un laberinto de responsabilidades que parecía no tener fin y que lo mantenía perpetuamente distante de cualquier chispa de calor humano o alegría genuina que la vida pudiera ofrecer. En medio del bullicio, un joven de aproximadamente 16 años, Miguel, se arrodilló discretamente junto a su caja de bolero, que estaba gastada, pero limpia y organizada. Su ropa, aunque sencilla y remendada, estaba impecable y exhibía un rostro marcado por la vida dura, pero con ojos increíblemente expresivos que reflejaban una pureza rara. Ricardo, distraído, casi lo ignoró, pero un movimiento sutil llamó su atención. Un breve y sencillo gesto que parecía desubicado en medio del caos de aquella metrópolis. Era el momento exacto en que Miguel se preparaba para iniciar otro día de trabajo, un ritual silencioso y profundamente personal. Ricardo, con su impecable traje y postura rígida, se detuvo a pocos metros observando la escena que se desarrollaba. Vio a Miguel cerrar los ojos por un instante, los labios moviéndose en una plegaria casi inaudible, un murmullo de fe en medio de la indiferencia del mundo. La imagen del muchacho, tan pequeño y vulnerable, entregándose a su fe antes de enfrentar la dureza de la calle, golpeó a Ricardo como un rayo. Era un gesto de humildad y esperanza que él no veía en sí mismo hacía décadas. Una simplicidad que hacía mucho había sido sepultada bajo capas de ambición y un vacío inexplicable que cargaba en su pecho, volviendo su alma tan árida como un desierto. En ese exacto instante, mientras el joven Miguel terminaba su oración y abría los ojos, un destello de vulnerabilidad y una curiosidad largamente olvidada centellearon en la mirada de Ricardo. Fue un reconocimiento súbito, la percepción de que, a pesar de toda su riqueza y poder, se sentía más desamparado que aquel niño que pedía por un día bendecido de trabajo en las calles. Algo dentro de él se rompió, una barrera invisible que lo aislaba del resto del mundo, invitándolo a un momento de reflexión y tal vez de conexión, el primer atisbo de un camino que podría sacarlo de su prisión dorada. Suscríbanse y comenten desde qué lugar están viendo esto. Ricardo había construido un imperio tecnológico valuado en cientos de millones de dólares, pero su vida personal era un vacío desolador. Había crecido en una familia acomodada, donde el afecto se medía por logros y bienes materiales, y la expresión de sentimientos era vista como debilidad. La muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico, cuando él tenía solo 25 años, lo dejó con una herencia colosal, pero también con un trauma profundo y la creencia de que cualquier conexión emocional resultaría en dolor y abandono. Durante años se blindó, dedicándose obsesivamente al trabajo, acumulando fortuna y poder, pero volviéndose cada vez más aislado y emocionalmente distante del mundo que lo rodeaba, incapaz de conectarse verdaderamente. Miguel, por otro lado, conocía el dolor de una forma muy diferente. Huérfano desde los 7 años, cuando sus padres fueron víctimas de una ola de violencia en la periferia de la
Ciudad de México fue lanzado a las calles con su caja de bolero como único bien. Vivió en albergues superpoblados, enfrentó el hambre, el frío y la explotación, durmiendo en callejones oscuros y sobreviviendo con la bondad ocasional de extraños. A pesar de todo, sus brillantes ojos azules mantenían una pureza y una esperanza que desafiaban su brutal realidad. Él veía a Dios en cada rayo de sol y en cada pequeña gentileza, y su oración diaria era su escudo contra la desesperación, su única fuente de consuelo. Ricardo, que rara vez se detenía a conversar con alguien que no estuviera en su esfera de negocios, se sentó en un banco cercano a Miguel y con una voz sorprendentemente suave le preguntó sobre qué rezaba el joven. Miguel, sin dudarlo, respondió que agradecía por un día más y pedía protección para él y para los pocos amigos que hizo en las calles. La simplicidad y la fe genuina del muchacho desarmaron a Ricardo, quien se vio hablando sobre su propia soledad, algo que nunca había compartido con nadie. El diálogo fluía con una honestidad cruda, un lazo invisible formándose entre el hombre rico y el niño de la calle, ambos carentes de amor y conexión. En cada encuentro posterior en la plaza, Ricardo aprendía más sobre la vida de Miguel, sus dificultades, sus sueños de estudiar y de tener un hogar. Veía la resiliencia y la dignidad en la mirada del muchacho, y una admiración profunda comenzó a florecer en su endurecido corazón. Miguel, por su parte, veía en Ricardo solo al hombre rico, sino a alguien que parecía cargar una tristeza silenciosa, una especie de soledad que él, Miguel, conocía bien. El lazo entre ellos se fortalecía con cada conversación, con cada silencio compartido, y Ricardo se sentía cada vez más impulsado a cambiar la vida de aquel joven, una decisión que él sabía que transformaría la suya también. La primera reacción al plan de Ricardo de ayudar a Miguel vino de su secretaria de muchos años, Clara, una mujer práctica y escéptica. Señor Ricardo, con todo respeto, ¿no cree que está siendo ingenuo? Él puede ser un charlatán, un oportunista. La frase fue pronunciada con una preocupación genuina, pero que golpeó a Ricardo como una crítica mordaz, reforzando sus propios miedos internos sobre ser engañado o peor, sobre la posibilidad de fallar nuevamente en establecer un vínculo. Él sentía el peso del juicio social, la duda de sus pares en relación con su motivación, pero la imagen del rostro esperanzado de Miguel era más fuerte. A pesar de la vacilación y las críticas veladas de sus pocos conocidos y de su propia voz interior, Ricardo comenzó a actuar. Le consiguió ropa nueva a Miguel, una comida caliente en un restaurante modesto, algo impensable para el Ricardo de antes, e incluso una habitación en un pequeño hotel para que el muchacho ya no tuviera que dormir en la calle. Cada gesto era un paso fuera de su zona de confort, una experiencia que lo hacía confrontar su propia rigidez y el miedo a exponerse. Con cada sonrisa de gratitud de Miguel, Ricardo sentía un calor inusual en el pecho, una emoción que hacía mucho no experimentaba y que lo impulsaba a continuar, incluso ante las incertidumbres. La burocracia también se convirtió en un obstáculo significativo. Ricardo descubrió que adoptar a un huérfano sin documentos, que vivía en situación de calle, era un proceso complejo y tardado, lleno de trámites legales y entrevistas con trabajadores sociales. Se vio en salas de espera frías, llenando formularios y explicando sus intenciones, algo que lo sacaba completamente de su rutina de negocios. Con cada papel sellado o firma exigida, la tensión aumentaba, pero Ricardo estaba determinado. Veía en la dificultad la prueba de que estaba siguiendo un camino que valía la pena, un contraste llamativo con la facilidad con que resolvía cuestiones millonarias en su oficina. Miguel, por su parte, experimentaba un choque cultural profundo.
La vida en una casa, con rutinas, responsabilidades y la inesperada atención de Ricardo, era algo completamente nuevo y, a veces, aterrador. Se sentía como pez fuera del agua, un intruso en un mundo de lujo y formalidad. Había momentos en que la nostalgia de la calle, de la libertad, aunque precaria, y de los pocos amigos que dejó atrás, lo invadía, y la tentación de huir era fuerte. La tensión interna de Miguel era visible en su silencio ocasional y en sus miradas aprehensivas, pero el miedo a decepcionar a Ricardo y la esperanza de un futuro mejor lo mantenían firme. Ricardo, observando la lucha silenciosa de Miguel, se dio cuenta de que no bastaba con ofrecer un techo y comida. El muchacho necesitaba más que bienes materiales, necesitaba un padre. Ricardo comenzó a pasar más tiempo con Miguel, llevándolo a parques, museos e incluso enseñándole sobre tecnología, compartiendo su pasión de forma genuina. Se reían juntos, algo que Ricardo no hacía desde hacía años. Esta conexión más profunda, de padre a hijo, era la clave para romper la barrera que existía entre ellos, fortaleciendo el vínculo emocional y creando una base sólida para la futura familia que Ricardo tanto deseaba. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgió cuando Miguel enfermó súbitamente con una fiebre alta y persistente. El semblante de Ricardo cambió drásticamente, la rigidez habitual sustituida por una preocupación palpable. Lo llevó inmediatamente al mejor hospital privado de la ciudad, donde los médicos diagnosticaron una infección grave, resultado de la vida precaria en 1200. Las calles. La culpa y el miedo asaltaron a Ricardo, quien se sentía impotente y angustiado ante la fragilidad del muchacho. Pasaba horas al lado de la cama de Miguel, su fachada inquebrantable derrumbándose ante la posibilidad de perder aquella conexión que apenas había comenzado a florecer en su vida. La enfermedad de Miguel intensificó la conexión entre ellos de una forma dolorosa, pero profunda. Ricardo, viendo la fragilidad del joven, se sintió más protector que nunca. Le leía a Miguel, contaba historias y en un momento de pura emoción, le sostuvo la mano al muchacho y le prometió que cuidaría de él, pasara lo que pasara. Las lágrimas, reprimidas desde hacía mucho tiempo, corrieron por el rostro de Ricardo, un río de emociones contenidas finalmente liberándose. Miguel, aún débil, apretó la mano de Ricardo, transmitiendo una fuerza silenciosa que sorprendió al empresario. Era un momento de vulnerabilidad y entrega mutua, solidificando el vínculo que los unía. La tensión se acumulaba con la demora en la recuperación de Miguel. Los médicos eran cautelosos y Ricardo sentía el peso de la incertidumbre cerniéndose sobre ellos. Canceló reuniones importantes, transfirió responsabilidades y se dedicó integralmente a Miguel, una prueba de cuánto el muchacho se había vuelto central en su vida. La vida de Ricardo, antes organizada en hojas de cálculo y compromisos ineludibles, ahora giraba en torno al bienestar del joven. Cada día que Miguel tardaba en mejorar, el dolor interno de Ricardo, su miedo a perder a alguien que finalmente lo hacía sentir vivo, se intensificaba, preparando el escenario para el clímax inevitable. La escena en la habitación del hospital era silenciosa. Solo el bip regular de los aparatos que mantenían a Miguel vivo llenaba el aire. Ricardo estaba sentado al lado de la cama, el rostro pálido y los ojos fijos en el joven, que dormía profundamente bajo el efecto de los medicamentos. La enfermera acababa de informar que el estado de Miguel era crítico y que las próximas horas serían decisivas. El corazón de Ricardo latía desacompasado. Un dolor punzante le apretaba el pecho. Sentía la vulnerabilidad del muchacho de forma visceral y percibía que la vida de Miguel, tan frágil, era ahora su mayor tesoro, algo que él jamás imaginó poseer. El empresario, acostumbrado a controlar todo, se sentía impotente y desesperado. De repente, Miguel abrió los ojos.
su mirada turbia fijándose en Ricardo. Con la voz débil, casi un susurro, nombre del hombre, llamó él. Ricardo se inclinó, la respiración contenida en la garganta. Miguel, con un esfuerzo visible, extendió la mano pálida y le sostuvo la de Ricardo, un toque delicado, pero cargado de una fuerza inusual. Miró directamente a los ojos llorosos de Ricardo y con una claridad sorprendente para su condición, dijo: «Nunca pierdas la esperanza, Ricardo. Dios nos cuida. Él me dio a ti». Las palabras de Miguel, provenientes de su fe inquebrantable, golpearon a Ricardo como una revelación. Aquel niño, al borde de la vida, le estaba ofreciendo consuelo y una lección de fe que él, el millonario, había olvidado hacía mucho tiempo. Las lágrimas de Ricardo, que antes eran de angustia, ahora se mezclaban con una emoción abrumadora, una mezcla de gratitud, alivio y un amor incondicional que explotó en su pecho. «Tú eres mi milagro, Miguel», logró murmurar, la voz embargada por la emoción. En ese momento, todas sus defensas cayeron. El dolor de la pérdida del pasado, el miedo a apegarse, todo se disolvió ante la pureza y la fuerza de espíritu de aquel muchacho. Ricardo se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus bienes, sino en la conexión profunda que había encontrado en Miguel, un tesoro que él protegería con su propia vida, costara lo que costara. En ese instante, Ricardo tomó la decisión más importante de su vida. Él no solo quería que Miguel se recuperara, quería ser el padre de Miguel, de cuerpo y alma. Cuando los médicos confirmaron que Miguel estaba fuera de peligro, Ricardo pidió hablar con la trabajadora social del hospital. Con una voz firme, pero cargada de emoción, declaró su intención de formalizar la adopción de Miguel no solo como un gesto de caridad, sino como la consolidación de un amor paternal que había nacido y crecido en su corazón. Quería ofrecer a Miguel no solo un hogar, sino una familia, un futuro seguro y lleno de oportunidades, y la oportunidad de curar las heridas de ambos. La escena en el hospital, con Miguel recuperándose y Ricardo a su lado, fue el punto culminante de la transformación de ambos. El dolor interno de Ricardo, su miedo a amar de nuevo después de la pérdida de sus padres, fue superado por la fuerza del amor que sentía por Miguel. El vínculo entre ellos se consolidó allí, en el silencio de la habitación del hospital, con el toque de una mano y las palabras de fe de un joven. Ricardo, el empresario frío y distante, había renacido como un padre, y Miguel, el huérfano solitario, había encontrado la familia que siempre soñó. El milagro no fue solo la recuperación de Miguel, sino la curación del alma de Ricardo, que finalmente encontró su propósito. Con la salud de Miguel restablecida, el proceso de adopción se aceleró, impulsado por la determinación de Ricardo y por el fuerte vínculo que ya tenía con el muchacho. En una tarde soleada, en el despacho de un juez de familia en la Ciudad de México, la adopción de Miguel fue oficialmente formalizada. Ricardo, por primera vez en muchos años, sintió una felicidad plena y genuina, una sonrisa amplia y sincera iluminando su rostro. Miguel, ahora legalmente su hijo, lo miraba con los ojos llenos de gratitud y cariño, un futuro seguro y lleno de posibilidades abriéndose ante ambos. Era el inicio de una nueva familia, construida no por sangre, sino por un amor que trascendía todas las barreras. La vida de ambos cambió drásticamente. Miguel, con el apoyo incondicional de Ricardo, se dedicó a los estudios con una pasión voraz. Se destacó en 1900, la escuela, su inteligencia y sed de conocimiento floreciendo en un ambiente de seguridad y estímulo. Ricardo, por su parte, continuó al frente de su empresa tecnológica, pero su prioridad había cambiado. Invirtió gran parte de su fortuna personal para crear la Fundación Esperanza Viva, una organización dedicada a rescatar niños y adolescentes en situación de calle, ofreciéndoles educación, vivienda
y oportunidades, exactamente lo que él le había proporcionado a Miguel. La fundación convirtió en su propósito de vida un legado de bondad. La Fundación Esperanza Viva se expandió rápidamente, impactando la vida de cientos de niños en toda la Ciudad de México. Ricardo, antes conocido por su frialdad en los negocios, se convirtió en una figura pública de compasión y generosidad, usando su influencia y recursos para dar voz a los más vulnerables. Encontró un sentido profundo en su existencia, un propósito que el dinero jamás podría comprar. Miguel, al lado de su padre adoptivo, se convirtió en un ejemplo vivo del poder transformador del amor, un símbolo de esperanza para tantos otros jóvenes que soñaban con una segunda oportunidad en la vida, mostrando que la bondad puede generar un impacto colectivo. La nueva filosofía de vida de Ricardo era evidente en cada una de sus acciones. No solo donaba dinero, sino que dedicaba su tiempo, su energía y su corazón a la fundación y sobre todo a Miguel. Las frías reuniones de negocios fueron reemplazadas por visitas a albergues y escuelas mantenidos por la fundación, donde compartía historias y ofrecía palabras de aliento. La sonrisa de Miguel, la gratitud en los ojos de los niños ayudados, eran la verdadera ganancia para Ricardo. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en poseer, sino en dar, en transformar vidas, y su propia alma había sido rescatada en ese proceso. Después de un tiempo, 20 años después, la plaza central de la Ciudad de México continuaba vibrante, pero con un brillo de esperanza renovado. Miguel, ahora un hombre de 36 años, con la misma pureza en los ojos, pero con la sabiduría de quien venció grandes batallas, caminaba por la plaza. Era el presidente de la Fundación Esperanza Viva, una organización que se había convertido en un modelo nacional, con sedes en varias ciudades de México. Su historia, contada y recontada, inspiraba a millones, y él la compartía con humildad y gratitud, siempre mencionando al hombre que un día le tendió la mano y cambió su destino, su padre, Ricardo, quien estaba en paz y orgulloso. Ricardo, ya con 65 años, pasaba sus días en su casa en la Ciudad de México, recibiendo frecuentemente la visita de Miguel y de sus propios nietos, los hijos de Miguel, que lo llenaban de alegría y risas. Su fortuna aún era vasta, pero ahora era usada para impulsar aún más la fundación, que se había convertido en un legado de amor y compasión. La soledad que lo acompañó durante años había sido disipada por el amor de una familia que él eligió. La escena termina con Miguel acercándose a un pequeño niño de no más de 7 años, que con su caja de bolero se arrodillaba en un rincón de la plaza rezando antes de empezar a trabajar. Miguel sonríe con los ojos llorosos y se arrodilla al lado del muchacho, listo para comenzar un nuevo capítulo de esperanza. ¿Han hecho algún gesto de bondad que haya cambiado una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.